Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. En este episodio nos acompañó Mauricio Álvarez. Mauricio es consultor de familias empresarias, es fundador y director del Family Business Institute de México, dedicado a la realización de estudios de investigación en el campo de empresa familiar y a proporcionar servicios de capacitación y asesoría a familias empresarias. Mauricio tiene más de 20 años de experiencia en la implementación de protocolos familiares. Es autor de los libros Lecciones para Empresarios Familiares en sus volúmenes 1, 2 y 3, así como El Protocolo Familiar, guía práctica para su elaboración en 7 sesiones, la forma más efectiva para trabajar en paz en familia. Si eres miembro de una empresa familiar, participas en una o simplemente deseas conocer más del tema, quédate en este episodio. Mauricio, pues bienvenido. Muchas gracias. Hombre, un placer que estés con nosotros. De verdad que me ilusiona mucho este podcast en particular. Ahorita ahí vamos platicando sobre el proceso que estoy viviendo en la empresa y creo que les va a aportar mucho a las personas que nos escuchen. Y quiero iniciar, Mauricio, yo creo que con la pregunta más básica, ¿no? ¿Qué es una empresa familiar? ¿Cómo está constituida una empresa familiar? Bueno, fíjate, yo he estado en este campo por más de 20 años. Cuando iniciamos con este tema aquí en México, teníamos que decir family business, porque si decíamos empresa familiar, todos se imaginaban el estanquillo de la esquina, ¿verdad? Y hoy por hoy ha cambiado todo eso, o sea, ha evolucionado el concepto de que se tiene sobre la empresa familiar y hoy en forma general vemos que es un orgullo decir tengo una empresa familiar o soy parte de una empresa familiar. Entonces, se reconoce la importancia que tiene no solamente para la familia propietaria o para los empleados que trabajan ahí, sino para la comunidad en general, ¿no? Entonces, es una gran importancia que tienen las empresas familiares y de ahí lo importante que es que esas empresas no desaparezcan, sino que vayan pasando a las siguientes generaciones y creciendo cada día más. Sabes que tocas un punto súper importante. Uno es la conceptualización que le damos a la empresa familiar y otro, el que pasen a las generaciones. Un gran número, corrígeme si estoy mal, pero creo que 6 de cada 10 empresas no logran llegar a una sucesión de las empresas familiares. Y eso es un dato muy alarmante porque pues te habla de la preparación, de la falta de preparación más bien que tenemos como empresarios, como familia. Entonces, ¿cómo podemos lograr empresarializar la familia? ¿Cómo se puede llegar a esa madurez en la familia para que puedan ver este proyecto de una empresa familiar a futuro y no solamente como la empresa que me provee estabilidad a mí y que mis hijos y mi descendencia pues le haga como pueda? Pues todo esto empieza desde que el emprendedor inicia su negocio y empieza a trabajar duro para hacerlo crecer, que las cosas funcionen, que haya venta, que haya proveedores, que conseguir clientes. Él trabaja duro para que las cosas vayan creciendo. Pero a veces se olvida de involucrar a sus hijos y piensa que hasta que estén grandes los voy a incorporar. Entonces es una tarea que, sobre todo para los que están empezando, involucren a los hijos desde pequeños, ¿verdad? Tienen que hacer que los hijos se enamoren del negocio, que sepan de qué se trata, que su papá disfruta de estar en el negocio y que viene con buenas noticias todos los días cuando regresa del negocio. Entonces hay que trabajar mucho con los niños para que empiecen a conocer el mundo empresarial a través de lo que vive su papá o su mamá. Entonces, para que no lo vean como que es algo muy duro, que tiene bien cansado o que viene harto de estar tratando con gente, sino que tenemos que empezar con los niños desde esa edad. Si ya están crecidos y nunca les dimos la oportunidad de participar o de conocer la empresa, vamos a batallar mucho más de poder involucrarlos. Pero hay manera de hacerlo. Sí, y eso es bien importante lo que dices, porque regularmente cometemos ese error, de llegas a la casa y llegas quejándote porque no salió el proyecto, que porque el colaborador hizo tal cosa y porque no llegaron al objetivo, porque traes compromisos económicos, etcétera. Y le vamos dando muchas veces sin querer esa denotación negativa, ¿no? ¿Cómo puede un empresario involucrar a sus hijos, o más bien no cómo, sino desde qué edad y cómo pudiéramos empezar a hacer eso? O sea, así, no sé, a los 5 años le puedes dar tareas chiquititas o cosas así. ¿Cómo lo has visto tú en tu experiencia? Fíjate, en las empresas que son exitosas, en la mayoría, o si no es que en todas, los dueños de las empresas nos comentan que sus papás los llevaban desde muy pequeños. No hay una edad mínima para poder llevarlos. Desde que están chicos puedes estarlos llevando.
pero no hay que llevarlos para que a ver que se entretengan ahí o para que hagan algo con alguna cosa sin importancia, sino hay que llevarlos con un objetivo, ¿verdad? Tú tienes y lo voy a llevar para que aprenda a hacer algo. Por ejemplo, es muy diferente que si tú le dices a un muchacho, ven y cuéntame todos los artículos que están en el inventario. Pues el muchacho va a decir, pues ¿para qué? ¿Para qué voy a contar eso? En lugar de que tú sí le dices, mira, tengo un problema de inventarios, quiero no sé cómo resolverlo, fíjate qué es lo que hay ahí y proponme algo que pudiéramos hacerlo. Entonces es una manera diferente de involucrar a los muchachos o a los niños en el tema de la empresa familiar, ¿verdad? Y de esa forma se sienten útiles. Así Y es, aportan. y van aprendiendo y ya empiezan a preguntar o empiezan a ver qué sí funciona, qué no funciona y sobre todo ven que pueden aportar. Esto, por ejemplo, es muy fácil cuando eres una primera generación, cuando eres fundador, porque tú traes todas las ganas, traes todo el ímpetu, traes la necesidad o la empresa tiene la necesidad de que tú pases gran tiempo en la empresa. Entonces, pero ¿qué pasa con esas segundas o terceras generaciones? ¿Cómo se pueden involucrar? Porque muchas veces, o en la poca experiencia que tengo y lo que he visto es que no tienen ese sentimiento de propiedad, no tienen ese sentimiento de es que a mi abuelo le costó y mi abuelo hizo esto, hizo lo otro. O sea, incluso a veces ni siquiera se sabe la historia. Así es. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de involucrar a esas generaciones? Sí, tiene que ver mucho con cómo les hablamos a los hijos acerca del negocio. Pero también muchas veces los papás o la mayoría de los papás lo que hacemos es tratar de enseñar a nuestros hijos a ser buenos hermanos, ¿verdad? Entonces cuidamos mucho cómo se relacionan, cómo juegan, pero nunca les hablamos del negocio y nos olvidamos de formarlos como buenos socios, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar y formarlos como buenos socios. Es muy diferente el tratar a un hermano que tratar a un socio, ¿verdad? Entonces, sí, por eso es lo complicado de cuando son hermanos y socios, si no tienen claridad sobre qué significa una cosa o la otra, puede haber problemas. Entonces, tenemos que entrenar a nuestros hijos no para trabajar en la empresa, sino para ser buenos socios entre ellos. Porque a algunos les interesará trabajar en la empresa, a algunos no les interesará trabajar en la empresa. Pero si van a ser propietarios y socios, un socio impuesto por su papá, no es algún socio que ellos escojan, ¿verdad? Sí, pues ya te toca de herencia. Ya te toca de herencia, entonces debes de aprender qué es lo que significa ser un socio y cómo puedes ser buenos socios de tus hermanos. Totalmente de acuerdo. Hay que prepararnos para la propiedad. Y regresándonos a la parte de cuando eres fundador, ¿en qué etapa tú consideras que debe un empresario o un emprendedor voltear a ver los temas de institucionalización, de procesos, de los temas que ustedes hacen dentro de su consultoría? Sí, nosotros lo que hacemos más que nada en la consultoría es ayudar a que la familia trabaje juntas en paz, ¿verdad? Que es el tema del libro, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para poder trabajar en paz? Cuando trabajamos en paz somos mucho más productivos, hacemos las cosas que tenemos que hacer, tomamos mejores decisiones, entonces tenemos que buscar la forma de poder hacerlo así. Si nosotros pensamos en alguna otra forma de poner sistemas, de institucionalizar, si no lo hacemos con un acuerdo general entre todos los miembros de la familia que trabajan en la empresa, siempre va a haber un sabotaje hacia eso, ¿verdad? Si yo no fue el que dije que se tenía que hacer así, no voy a apoyar a lo que se está haciendo. Y tú fuiste el que dijiste eso, pues hazlo tú, ¿verdad? Tenemos que conjuntar todas las visiones de cada uno de los miembros de la familia y decir qué es lo que queremos. Nosotros decimos que siempre les ponemos una trampa, ¿verdad? Que definan su visión. Porque después les decimos, ¿tú quieres eso? ¿Y crees que lo que estás proponiendo te va a llevar ahí? No, pues no. Entonces tenemos que cambiar y buscar otra cosa que tenemos que hacer para llegar a lo que tú dijiste que querías lograr. Sí, totalmente. Sabes que ahorita que mencionas el libro, hace un tiempo yo empecé a estudiar estos temas de la empresa familiar, del protocolo, de las reglas, etcétera. Y yo llegué de alguna forma, vamos a decirlo coloquialmente, de como un caballo desbocado, ¿no? Llego a la empresa y les digo, vamos a hacer un consejo, vamos a hacer esto, vamos a institucionalizarnos, no sé, pero a un ritmo de alguna forma muy acelerado. Y creé un consejo directivo y empezamos a tener juntas y esas juntas terminaban siendo un show, ¿no? Sí. Puros pleitos y terminábamos opinando desde la parte emocional y no desde la parte racional. Entonces, esto que mencionas del libro, cuando empiezo a leer tu libro, me quedé en la primera parte, porque en la primera parte justamente hablas de definir la visión como familia. Sí. Y dije, pues estoy al revés. O sea, quiero empezar a institucionalizar la empresa y a poner consejos y no sé qué tanta cosa, si ni siquiera me he sentado con la familia a ver qué quieres de la empresa, qué esperas, a dónde quieres llegar.
Y eso es bien importante porque de alguna forma empiezas a entender a la otra persona y le empiezas a dar reversa a ese ímpetu desmedido que tú traes, ¿no? Así es. Y nosotros, bueno, trabajamos más no tanto en la visión de la empresa en sí, sino la visión del grupo familiar, ¿verdad? Como grupo estamos aquí todos reunidos, somos socios. ¿Qué queremos con esta unidad que tenemos aquí, ¿verdad? Como grupo empresarial, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos para nuestros negocios? ¿Qué queremos para nuestra propia familia? ¿Qué queremos para nuestros hijos, ¿verdad? De todo eso lo tenemos que conjuntar en una visión común. Como te comentábamos, pues es válido que cada quien tenga sus propios deseos y es más, es necesario que cada quien tenga sus propios deseos, su propia visión, algo que lo empuje a hacer algo por eso que quiere lograr. Y todo lo que se trata aquí del proceso de la familia empresaria es encontrar en qué coincidimos, ¿verdad? Coincidimos en esto, y vamos a trabajar todos sobre eso, y en el proceso yo sé que voy a ganar algo para mí en las cosas que yo quiero, y tú vas a ganar algo para ti en las cosas que tú quieres. Entonces se trata de que todos nos apoyemos, logremos algo que queremos en común, pero que todos logremos también lo que cada uno quiere. Cada uno quiere el desarrollo individual. Oye, y esto que mencionas es bien interesante porque justamente, pues yo creo que en la mayoría de las empresas familiares pasa, que hay visiones diferentes, cada quien espera algo distinto de la empresa. Y tú dices, nosotros buscamos ese punto donde convergen las visiones. En tu experiencia, ¿cómo puedes llevar a esas personas? Porque vamos a poner un supuesto, que una persona dice, yo no quiero que la empresa crezca, estoy bien a gusto, tengo calidad de vida, vivo súper bien. Y otro dice, oye, tenemos que irnos al top, ¿no? Hay que crecer a X número de empleados, hay que lograr estos objetivos. ¿Cómo pueden llegar a trabajar en armonía esos dos perfiles? Ese es todo un proceso que se tiene para poder llegar a un acuerdo en que vamos a trabajar por algo en común. Tenemos que empezar desde el principio, reconocer que trabajar en familia no es fácil, ¿verdad? A veces dicen, no es que somos familia, vamos a trabajar muy bien porque somos familiares, y eso no es cierto. De trabajar en familia significa que tienes que hacer esfuerzos y tienes que hacer sacrificios. No hay otra. Si tú no reconoces eso, las cosas no van a funcionar bien. Tienes que sacrificarte y tienes que hacer sacrificios para que las cosas funcionen bien. Sí. Entonces, el encontrar una forma de trabajar juntos, lo primero que te tienes que cuestionar es, oye, yo quiero hacer esos esfuerzos, esos sacrificios, ¿valdrá la pena quedarme aquí en sociedad con mi familia? O a lo mejor me conviene mejor retirarme. Tenemos que plantearnos esa pregunta antes de empezar, ¿verdad? ¿Por qué quiero yo estar aquí? Cada uno hacemos las cosas porque tenemos una razón para hacerlas, ¿no? Entonces tú puedes tener una razón diferente a la mía, pero hacemos lo mismo, pero tú por tu razón y yo por mi propia razón. Sí. Entonces lo que tenemos que encontrar, yo por qué hago esto que estoy haciendo aquí. ¿Por qué tengo que aguantar a mi papá? ¿Por qué tengo que aguantar a mi hermano o a mi hermana o a mi hijo? Debes de tener una muy buena razón para decir, no importa. Yo voy a aguantar eso, voy a superarlo porque tenemos algo más importante que hacer. Entonces tienes que encontrar esa razón. ¿Cuál es esa razón? La tienes que definir. Una vez que tú tienes bien claro, sí quiero trabajar en esto y creo que esta es mi razón y vale la pena que lo intente. Y una vez que todos llegan a ese punto, podemos trabajar y qué podemos lograr juntos. Hay familias que dicen, y es cierto, no hay una razón para mantenernos unidos. Es mejor que nos separemos. Y es mejor que se separen y dar una oportunidad para que la relación familiar se mantenga y se fortalezca. Y que la empresa no sea un pretexto para poder estar peleando. Para no volver a hablarse. Para no volver a hablarse. Sí. Y sabes que es muy interesante esto que mencionas porque yo creo que es la pregunta más difícil que pueda existir en la familia, ¿no? Ajá. ¿Sigo o me voy o cómo poder continuar juntos? Y ahí quiero irme un poquito también más atrás de cómo inicia una empresa familiar porque probablemente nos ayude a entender más el tema, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia, por qué se forma una empresa familiar? Es cierto que todos cuando emprendemos pues tenemos una idea de negocio, queremos progresar, queremos riqueza, queremos bienestar, pero ¿por qué asociarte con la familia y no buscar a alguien más? Cuando empieza el emprendedor no tiene otra idea de decir voy a involucrar a la familia. Empieza por lo que tú comentas, pero tengo ganas de hacer algo, quiero hacer dinero, quiero proveer medios a mi familia y eso es lo que te motiva a salir adelante y emprender un negocio y hacerlo crecer. Pero es irremediable que con el tiempo va a llegar a la familia y te tienes que cuestionar, ¿debo involucrar a la familia o no debo involucrarla? Generalmente los empresarios dicen, tengo que involucrarlo, pues si eso lo hice por ellos, ¿verdad? Entonces es ahí donde
se enganchan las familias para decir, tengo que involucrar. No tienen otra opción, ¿verdad? A menos de que ya después del análisis que nosotros comentamos ahorita, digamos, mejor la familia no, yo voy a buscar otro tipo de O sea, ¿tú socios. consideras que es más por un tema cultural? Sí, y un tema natural, yo diría que es así. Es mi familia, yo veo que la empresa es buena para nosotros, debe ser buena para ellos también. Yo disfruté de esto, yo quisiera que ellos disfrutaran de esto, me dio medios para vivir, esto les puede proveer medios para vivir a ellos. Sí, totalmente. Y sabes que ahorita que decías de la pregunta, de hacerte esa pregunta si involucrarlos, si no, si seguir adelante, ¿en qué caso tú recomendarías o en qué caso en base a tu experiencia te ha tocado vivir que digas, oye, ¿sabes qué? En estos supuestos ya no debes de seguir, ya mejor busca vender la empresa o busquen emprender por aparte o qué sé yo? Sí. Si me preguntaras también cuál es la clave para el éxito de una familia empresaria o de una empresa, básicamente yo contestaría es la capacidad que tiene la familia para ponerse de acuerdo y resolver sus problemas y conflictos. Si no hay esa capacidad para resolver problemas y conflictos, las cosas no van a funcionar bien. El papá cree que todos sus hijos son iguales o cree que sus hijos van a trabajar bien cuando los haga socio y eso no necesariamente es una verdad al 100%. Tiene que observar a cada uno de los hijos y sobre todo la forma en que se relacionan, cómo trabajan juntos y cómo toman decisiones juntos. ¿Qué es lo que hay en conflicto entre ellos? ¿Cómo lo resuelven? Entonces, en algunas familias los muchachos desarrollan la habilidad de resolver esos problemas y hay otros que no desarrollan esa habilidad para resolver los problemas. Si no existe esa capacidad para trabajar juntos y tomar decisiones juntos, lo mejor es separarse. Muchas veces escuchamos ahí algunas familias decir, es que es como mi novio borracho, dice, cuando yo me case con él se le va a quitar lo borracho. No, no es así, no se le va a quitar. Es como cuando los muchachos no pueden trabajar juntos y los papás tienen la ilusión de que cuando los haga socios iban a trabajar juntos, no va a suceder. Sí. Tenemos que trabajarlos desde que son chicos y validarlos cuando ya están grandes para ver si es viable que sean socios en el futuro. Sí, y ahora, ¿cómo mantener ese balance? Porque mencionas el tema de la propiedad, cómo van a llegar a ser dueños, cómo van a llegar a ser socios. Y si bien es cierto que tan malo es que no tenga ese sentido de pertenencia en la empresa, porque pues, no le va a echar ganas, obviamente, pero muchas veces también pasa que al sentirse dueño desde una etapa muy temprana, pues también puedes terminar sin aportar nada, ¿no? ¿Cómo podemos mantener ese balance en las generaciones posteriores para que no lleguen a los extremos? Sí. Tenemos que considerar también el hecho de que el ser dueño no significa que tienes la obligación de trabajar como empleado dentro de la empresa. A veces se confunde eso, ¿verdad? Y los papás esperan de que lo voy a hacer socio para que trabaje en la empresa. Y no tiene que ser así. Por eso hablábamos de que los tenemos que formar para que sean buenos socios, pero también los tenemos que formar para que sean buenos dueños. Sí. Tienen que ser propietarios y saber qué es lo que hace un buen dueño, cómo cuida a la empresa. Por ejemplo, son cosas tan sencillas como que un buen dueño no interfiere en la operación de la empresa. Deja que la empresa funcione por sí misma o pone sus representantes para que si tú no quieres o no puedes o no sabes cómo operar la empresa, tengas a la persona adecuada ahí. Sí. ¿Y cómo llegar a esa madurez? Porque, por ejemplo, en las primeras generaciones, sobre todo en las generaciones fundadoras, pues es muy difícil llegar al punto de decir, ya la empresa me rebasó, ya mis habilidades o mis enfoques deben de estar en un consejo, en la estrategia, no en la operación. ¿Cómo llegar a esa madurez de poder ceder el mando? Que esa es una de las complicaciones dentro de la empresa familiar. Es todo un proceso, ¿verdad? Y es bien difícil para los papás el hacerlo, ¿verdad? Hay papás que se meten a elaborar el protocolo familiar junto con sus hijos y a medida que van avanzando, avanzan bien, llegan a acuerdos, el papá tiene que ceder. El proceso de elaboración del protocolo familiar es más difícil para los papás porque tienen que soltar. Muchas veces ya cuando estamos operando el protocolo, los mismos papás dicen, pero ¿por qué me metí en este problema? Yo antes decidí así y ahora tengo que involucrarlos y preguntarles a todas las cosas. Pero ellos mismos se corrigen y dicen, lo estoy haciendo por el bien de ellos, ¿verdad? Porque quiero que aprendan a trabajar juntos, porque quiero que aprendan a tomar decisiones juntos. Para eso me tengo que sacrificar en callarme tantito, dejarlos que actúen y ver que las cosas funcionen bien, ¿verdad? Totalmente. Y el tema del protocolo, por ejemplo, yo lo veo así.
¿Qué pasa en tu empresa si tienes reglas, si tienes procesos, procedimientos, perfiles de puestos? Tú tienes todo bien establecido, Ajá. pero regularmente ¿quién es quien no los cumple? Pues la parte de la alta dirección. Es regularmente quien se toma ahí las atribuciones de, pues no cumplí el KPI, pues no pasa nada, o cosas así. Puedes medir a toda la empresa, pero probablemente la alta dirección no se mide de la misma forma. ¿Cómo llegar? Porque en tu libro justamente mencionas que es la guía, pero que ustedes no buscan que aprendan, o sea, solo que aprendan, sino la teoría, sino que lo lleven a la práctica. Entonces, ¿cómo llevar realmente a una persona a la madurez de que lo aplique Sí. y que no se quede como Mm. los procesos o así? Lo que tienen que hacer es tomar el protocolo seriamente, ¿verdad? El protocolo no puede ser elaborado diciendo, sí, pongan eso, sí, o no, así déjenlo, porque que al cabo no lo vamos a hacer. Eso no va a funcionar. Si hacemos y concluimos que algo que tenemos que realizar, lo tenemos que dar fuerza, inclusive hasta fuerza legal, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos que tenemos un consejo, no se puede quedar en un consejo consultivo. Tiene que ser un consejo que tenga consejeros independientes, que tenga consejeros con toma de decisión, que puedan votar y que no estén sujetos a la voluntad del propietario o al presidente del consejo, ¿no? Entonces, todas las reglas que se pongan las tienen que institucionalizar y que tengan sus consecuencias, ¿verdad? Ahora, ese es un punto bien importante, las consecuencias, porque hablas de un consejo formal. Y yo creo que para tener ya un consejo formal tienes que tener ya mucha madurez empresarial. ¿En qué momento un consejo administrativo, cuál es el supuesto en el que ya tienen ellos cargas fiduciarias, cargas legales con tu empresa, por ejemplo? Bueno, tenemos que empezar con el hecho de que un consejo, pues, no es necesariamente para una empresa que ya está bien constituida o bien organizada. Tú pones un consejo con cierto objetivo y te preguntas, ¿para qué quiero un consejo? Y tu pregunta puede ser, yo quiero, o tu respuesta puede ser, yo quiero un consejo para que me ayude a institucionalizar mi empresa. ¿Ok? Entonces, porque está toda desorganizada. Entonces, tú consigues consejeros que te ayuden a institucionalizar la empresa. A una empresa que no está funcionando bien en forma ordenada, pero quieres el consejo para que te ayude a organizarlo. O puede ser o en el otro extremo, yo quiero un consejo para que me ayude a crecer mi empresa o que me ayude a fijar estrategias. Tú tienes que establecer claramente para qué quieres el consejo. Ok. Para darle esa señal al consejo. Consejo, yo quiero que me ayudes en esto. Entonces, cada empresa, dependiendo de la etapa que se encuentra, va a decidir, este es el tipo de consejo que necesito. Y no hay pretexto de que eres pequeña, grande o muy grande, ¿no? Sí. Desde pequeña tú puedes tener tu consejo con la claridad para qué es lo que quiero de este consejo. A veces pensamos que el consejo es algo muy caro o muy burocrático. Nosotros lo que decimos es que el consejo es como cualquier otro empleado. Los consejeros son como cualquier otro empleado. Tú contratas a un consejero o a un empleado y si no te da resultados, lo corres. Igual tienes que ser con un consejero. Si tienes un consejero que te cuesta 100 pesos, te debe ayudar a ganar 500 pesos. Si no lo está haciendo, muchas veces te da la tentación de decir, pues mejor quito el consejo para ahorrarme Es dinero. esos 100 pesos. Pero no, lo que tienes que hacer es cambiar el consejero por otro consejero que sí te ayude a lograr lo que quieres lograr, ¿no? Y entonces tú dirías que una regla sería que el concejal siempre o tenga una empresa más grande que tú o haya participado en empresas más grandes que tú. No, No no necesariamente. necesariamente. Tú tienes que primero decir para qué quieres el consejo y después cuáles son los consejeros que me van a ayudar a hacer esto. Ok. Eh, no hay una regla. Tal vez las únicas reglas que tenemos es para cuáles no poner, ¿verdad? No pongas amigos, no pongas compadres, no pongas gente que nomás te dice lo que quieres escuchar, ¿verdad? Sí. Pero de ahí en adelante, tú lo que tienes que hacer es elaborar el perfil, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona necesito que me venga para que me venga a ayudar? Estableces el perfil y luego buscas a la persona que cumple con ese perfil, ¿verdad? Sí, totalmente. Y en el tema del protocolo, eh, tú le das una gran importancia al protocolo familiar. Yo he escuchado por ahí temas de que gente que dice, no, pues, ¿para qué lo queremos si no ni lo aplicamos? Ujú. Pero está el caso contrario, que en el momento en que la familia firma su protocolo, tienen ese sentimiento pues, de un gran logro, tienen ese sentimiento de compromiso porque ya pusieron su Sí, firma en ese documento, ¿no? Aunque no esté notariado o cosas así, pero ya estipularon que ese protocolo es lo que los va a regir, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo te funciona o cómo le sirve ese protocolo a una empresa? Fíjate que
El protocolo a veces se interpreta, como tú lo estás diciendo, como un librito con todas las reglas que nosotros acordamos para poder trabajar juntos. Y para nosotros no es el librito lo que buscamos, sino lo que buscamos es que la familia viva un proceso de formación. Proceso de formación en el que vamos a aprender cómo tomar decisiones juntos. De hecho, lo que nosotros le decimos, vamos a tener sesiones que muchas veces van a ser acaloradas, que decimos, sí se vale pelearnos y sí se vale decirnos las cosas, pero lo que no se vale es no llegar a una conclusión. Y por eso es importancia del asesor o del moderador, ¿verdad? Que ayude a que las cosas sí se digan, sí se planteen, se pongan sobre la mesa, se discutan, pero que concluyan algo. Entonces, el proceso de elaboración del protocolo familiar, eso es, aprender a trabajar juntos y a tomar decisiones juntos. Porque a fin de cuentas el protocolo puede cambiar con el tiempo. Y si no aprendimos a tomar decisiones juntos, tenemos que volver a traer otros asesores para que nos ayuden a hacer el protocolo 2. Pues sí, porque al final del día la empresa tiene diferentes necesidades, la familia crece, se integran más integrantes o cosas así, pues ya el protocolo ya a lo mejor es insuficiente o ya tiene el alcance necesario a lo que vives actualmente. Y cuando llegas al final del protocolo y lo firmas, te digo lo que me dice la mayoría de las familias, tenías razón, aquí no terminamos, aquí empezamos, ¿va? Porque de nada sirve si elaboras el protocolo familiar, por mejor que te haya quedado, si no lo implementas, ¿verdad? Entonces, realmente el reto de la familia empresaria no es hacer el protocolo, sino implementarlo, ¿verdad? Y nosotros vemos ahí dos claves importantes para que funcione un protocolo familiar. El primero de ellos es que siempre tengan vivo y bien claro qué es lo que quieren lograr juntos. Lo que comentabas tú sobre la visión, ¿verdad? Si queremos eso, todos vamos a estar trabajando a lograr eso que establecimos. Y la otra es que mantener en vigor o operando los órganos de consejo o los órganos de gobierno que hayamos establecido. Si dijimos que íbamos a tener un consejo de administración, todos los conflictos que salgan sobre la empresa no tenemos que resolverlos entre nosotros, ni tenemos que pelearnos entre nosotros. Lo que vamos a hacer es llevarlos al consejo y que ahí se resuelvan según establecimos que se toman decisiones en ese consejo. Y no nos vamos a pelear porque no somos nosotros los que estamos resolviendo, es el consejo de administración. Si pusimos un consejo de accionistas, todo lo que surja con respecto a dificultades entre accionistas, no nos vamos a pelear tratando de resolverlos entre nosotros dos, vamos al consejo de accionistas y ya tenemos establecido cómo se toman decisiones ahí y ahí se van a resolver y vamos a arreglarlo. Si son cuestiones de familia y establecimos un consejo de familia igual, ¿para qué nos peleamos entre nosotros? Vamos al consejo de familia, ahí planteamos cómo son las cosas y que se resuelva ahí cómo manejarlo. ¿Y qué pasa cuando son los mismos integrantes en los diferentes consejos? Por eso es importante definir el procedimiento que se sigue para tomar decisiones. Algo de lo que es bien difícil cambiar la mentalidad en la familia es aceptar la decisión de la mayoría. Es bien difícil, ¿verdad? Entonces, casi siempre decimos, es que nunca hacen lo que yo digo. No se trata de que hagan lo que tú dices, sino se trata de que hagan lo que la mayoría quiere. Pero nunca hacen lo que yo digo. Entonces, no tienen por qué hacerlo, porque tú eres minoría. Sí. Si tu trabajo es convence a los demás, aunque sea uno por uno, de las cosas como deben de ser según tú. Y si los convences, poco a poco vas ganando mayoría. Si nunca los convences y crees que tú tienes la razón y no los puedes jalar, tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué? Esta no es la sociedad que yo busco, ni la sociedad que yo quiero. Mi mejor opción es salirme de esta sociedad. ¿O no estoy en lo correcto? O no estoy correcto, sí, pues. Pero tú piensas que estás en lo correcto. Regularmente. Regularmente. Entonces, no hay que pelearse ni que poner las cosas con el grito en el cielo, sino simplemente no es la sociedad que me gustaría estar. No son los socios que yo quisiera tener. No te pelees. ¿Para qué te pelees? Mejor salte de la sociedad. Ahora, ¿te han tocado casos donde en el proceso de la elaboración del protocolo, de la institucionalización, que se han separado familias? Sí, definitivamente. Pero no se separan peleadas, sino se separan en un proceso amistoso, ¿verdad? Ok, está claro que no vamos a poder trabajar juntos. Está claro que todos queremos cosas diferentes. Entonces, lo que vamos a trabajar es cómo nos separamos. Entonces, entramos a un proceso un poco diferente, no de tanto de acuerdos de cómo trabajar juntos, sino acuerdos de cómo separar. De ahí lo que cuidamos son dos cosas. La primera es que la empresa no se dañe, ¿verdad? Entonces, es lo peor que podíamos hacer, ¿verdad? Por separarnos, que la empresa se acabe. Tenemos que cuidar y si vamos a separar el negocio, que sea una forma en que no se afecte, en forma que llegue a desaparecer la empresa. Y la otra es cuidar la unidad familiar, ¿verdad? No vamos a pelearnos por esto, vamos a manejarlo de alguna manera en que todos estemos de acuerdo y cuidemos la empresa y cuidemos a la familia. Ahora, tú hablas de separación,
Y según estoy entendiendo, siempre deberíamos de poner a la familia por encima de la empresa. ¿Es correcto o no? Siempre, siempre, para mí la familia siempre es más que la empresa. Pero una familia consciente, ¿verdad? Sí, Si la familia sabe que la empresa es buena para la familia, todos van a estar de acuerdo. Tenemos que cuidar a la familia, aun cuando nosotros nos sacrifiquemos. ok. Y el otro tema es, hablas de separación, pero hablas de cuidar la empresa. Entonces estamos hablando de una separación como socios, pero dejando la empresa. ¿O cómo sería ese proceso de separación cuidando Hay la unos empresa? procesos que son muy fáciles para la separación. Por ejemplo, una familia que tenga diferentes negocios que no están relacionados entre sí. De alguna forma, bueno, yo me quedo con este, tú te quedas con el otro y cada quien Por su lado. Ujú. trabaja de forma independiente. El problema es cuando es, por ejemplo, una sola empresa. Si la dividimos en dos o en tres o en cuatro, pues la vamos a debilitar, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar una forma de que la empresa no se debilite y cada quien pueda tener lo que quiere tener. Hay muchos esquemas para eso, ¿verdad? Eh, a lo mejor entregar a algunos miembros de la familia una parte del negocio. Hemos tenido familias en las que dicen, mira, todos los negocios que son independientes vamos a repartirlo, ¿no? Pero el negocio principal de la familia, el que nos da sustento a todos, eso vamos a mantenernos como socios aquí. Y eso también alivia mucho la presión, porque cada quien va a tener en qué ocuparse fuera del negocio principal. Y es que regularmente sucede mucho eso, ¿no? Que hay un negocio principal y las empresas satélites muchas veces terminan dependiendo del negocio principal o terminan de alguna forma siempre pidiéndole pues que un préstamo, que esto, que lo otro y se forma esa codependencia con esos negocios. Que son uno de los acuerdos que se incluyen en el protocolo familiar. ¿Qué tipo de proyectos empresariales vamos a apoyar por parte de la familia? ¿Qué condiciones les vamos a pedir? Entre esas condiciones muchas veces es tú también pon una parte del capital, tus clientes no deben ser en un mayor porcentaje a tanto en la empresa de la familia, sino que tienes que tener clientes externos, el rendimiento que tienes que tener como en el capital que se está invirtiendo, el tipo de préstamo que te vamos a dar, todo ese tipo de cosas se establece desde antes de que podamos apoyar a que alguien tenga un negocio. Ok. Y por ejemplo, en este caso de cuando son varias empresas y que quieren continuar trabajando, pero de alguna forma no se ponen de acuerdo y cada quien se va a la dirección de una, ¿cómo puedes manejar esa estructura accionaria o cómo pueden hacer donde a lo mejor, no sé, que se hace una empresa holding y de ahí divides los recursos No, ahorita estamos hablando de que cada quien sea accionista de una empresa diferente, ¿verdad? totalmente separados? Totalmente separados, ¿verdad? Para que cada quien pues se sienta propietario de una empresa. Ya le dice, si queda una empresa que es de propiedad común, pues aprender cómo cuidarla entre todos, ¿verdad? Sí, pero pues ahí terminaríamos en lo mismo, ¿no? De que terminarían siendo socios todos. O sea, y Sí, pero ya es por un consenso entre todos ellos, ¿verdad? Y pero ahí la forma es que no lo opere un socio, que lo opere alguien más. tenemos que ponernos de acuerdo. Si vamos a mantenernos como socios ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Qué nos conviene? ¿Nos salimos todos? Que ese puede ser una buena decisión. O si el hermano que ya sabemos que la maneja muy bien, vamos a dejarlo él solo y no nos metemos. Tenemos que llegar a un acuerdo de cómo manejarlo, ¿eh? Sí, y poner por encima los intereses de la familia y de la empresa que los propios. Sí. Ya lo último que se llega es, pues, ¿saben qué? Mejor vamos a vender la empresa, mejor distribuimos dinero y ya todos, cada quien que les vaya bien, ¿verdad? Sí, que probablemente, como dices, es lo último y muchas veces no sería lo mejor porque no, ahí ya de alguna forma quien no esté tan preparado Así para es. manejar el recurso, pues no le va a ir tan bien como a los hermanos, ¿no? Es un análisis que se hace cuando estamos pensando, ¿debería de mantenerme con mis hermanos o no? Es un riesgo, ¿verdad? A algunos nos puede ir bien y a otros nos puede ir mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a actuar a los que nos va bien cuando vemos que el hermano le está yendo mal, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es un gran dilema, ¿verdad? Sí, y ahora también el dilema de la separación es, te vas y si el hermano que se va le va súper bien, le tiene que dar a los otros, no le tiene que dar, ¿cómo manejar esa situación? Porque volvemos al tema cultural, que tenemos la idea de que la familia es lo primero y regularmente escuchamos mucho la frase de, pues es lo que me tocó, es la familia que me tocó y tienes que tenerla pues siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese proceso de madurez de saber si esa persona que se va tiene que repartir lo que ya hizo por su lado, ¿no? No, definitivamente no tiene que. Y muchas veces las decisiones que se toman son decisiones difíciles, pero sabemos que a veces por no hacer algo, le damos una buena lección al hermano, ¿verdad?
Y si haces algo, le estás dando una mala lección, porque tu hermano va a saber que siempre que le vaya mal, va a tener a quien recurrir y no se va a cuidar por sí mismo. Lo que tenemos que hacer es que él se valga por sí mismo, que sepa en que enfrente las consecuencias de sus actos. Muchas veces, aunque es doloroso hacerlo así, muchas veces es la mejor medicina para ayudar al hermano. Sí, pues es como los hijos. Exactamente. Sí. Es como cuando están enfermos, los tengo que inyectar aunque lloren, ni modo. Es por su bien. Es por su bien, ¿verdad? Claro que siempre va a estar pues, el cariño y el deseo de cuidar a la familia, ¿verdad? Pues ya dependerá de cada quien. Pero que haya obligación, no la hay. No la hay. Right. Oye, Mauricio, y por ejemplo aquí, ¿cómo surgió tu pasión? Porque veo que te apasiona el tema y lo que hemos platicado también fuera de cámaras. ¿Cómo surgió tu pasión por los temas familiares, de la empresa familiar? Sabes que yo desde que me gradué, empecé a trabajar con varias empresas grandes aquí en Monterrey, pero nunca escuché el tema de empresa familiar hasta que me invitaron a dirigir un centro de empresas familiares. Y me di cuenta y dije, pues todo el tiempo estuve trabajando en empresas familiares. Son empresas muy grandes, pero a fin de cuentas eran empresas familiares, ¿no? Entonces, una vez que ya empecé a conocer cuál era la dinámica de las empresas familiares, por qué funcionaban así, cuál es el potencial que tenía y el beneficio que puede tener para la familia y para todos los que trabajan en ellos, pues es un gran tema, ¿no? Y como dices, es como el protocolo, ¿no? Que siempre está vivo, siempre está cambiando, pues es un tema que no acaba, porque veía en uno de tus videos de YouTube que decían que algo que era una verdad es que no existían dos familias iguales. No, nunca las hay. Ojalá hubiera para que nomás les dábamos la receta, ¿verdad? Aquí está, ponte a hacer esto. Eso es lo que te va a sacar adelante y no es así, ¿verdad? Todas las familias son diferentes, las empresas son diferentes, sus circunstancias son diferentes. Entonces, pues no hay una receta. Tenemos que trabajar con cada familia, sobre todo para que la familia sea quien defina cómo lo quiere manejar. Nos ha tocado asesores o familias que han trabajado con asesores y vienen a nosotros y nos dicen es que está el protocolo familiar, pero no se lo hicieron. Entonces, pues no hay ni entienden lo que dice Ni el saben qué. protocolo, ni hay ningún compromiso por cumplir. Nosotros no vamos y les decimos, este es tu protocolo, sino lo que hacemos es, te vamos a ayudar a que tú hagas tu protocolo. Es la forma que va a funcionar. Tú pusiste algo ahí, no lo puse yo, tú lo pusiste. Tú estuviste de acuerdo en que estuviera ahí. Entonces, es un compromiso y nosotros lo que buscamos es el compromiso moral. Y después, ya que tenemos el compromiso moral, es muy fácil pasarlo a compromisos legales. Pues sí, porque ya estamos hablando de integridad. Así es. Entonces, si tú pones algo, lo firmaste y no lo cumples, pues ya te estás faltando a ti mismo. Y nosotros recomendamos que sí pues, se traduzcan a cuestiones legales, ¿verdad? Porque así nadie va a tener duda de que si se va a cumplir o no. Sabemos que es obligatorio legalmente todo lo que pusimos ahí, excepto cuestiones de favor de relación familiar, ¿verdad? Pero todo lo demás puede ser puesto en un documento legal. Sí, totalmente. Y ahorita que hablabas de ser director del instituto, dentro de tu reseña vi que eras el primer latino en formar parte de Family Firm Institute, que eras parte del consejo. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué significa eso? Bueno, esa organización es una organización de consejeros de empresa familiar a nivel mundial. De hecho, es la más importante y la más numerosa que existe. Ellos están basados en Boston. Pero cuando ellos empezaron, pues trabajaban mucho con personas de Estados Unidos y con personas de Europa. Nunca habían trabajado hacia América Latina para empezar por el idioma, ¿verdad? Entonces, una vez que yo empecé a trabajar sobre este tema, me puse en contacto con ellos, empecé a trabajar y empezaron a ver qué es lo que estábamos haciendo. Y a ellos les pareció muy atractivo cómo enfocábamos el hecho de ayudar y elaborar el protocolo familiar. Entonces me invitaron a participar en el consejo para ayudar a que la institución empezara a desarrollar metodologías de apoyo a familias empresarias aplicadas a la idiosincrasia de las empresas latinoamericanas, ¿verdad? Y justo por eso hacía mi pregunta, porque ¿qué diferencia ves tú entre las culturas? O sea, ¿los concejales son similares, las situaciones de las empresas son similares o es muy diferente la cultura? Por ejemplo, tal vez haya más diferencias entre las familias de Estados Unidos y las familias hispanas, ¿verdad? Por ejemplo, en españolas y mexicanas, pues hay mucha similitud. En la forma en que se llevan como familia, no en la forma en que enfocan los problemas. Pero era importante que cuando nosotros trabajamos con las familias, les decíamos, es que si ustedes hacen eso, las familias se van a desunir. Y ellos mismos decían, pues eso no lo hacemos aquí, para nosotros es diferente.
Para resolver eso, lo que hicimos fue hacer una investigación a nivel nacional, en todos los estados de México. Entrevistamos a más de 300 familias, cuáles eran los anhelos de los papás, qué esperaban con respecto a sus hijos, a la sociedad de sus hijos, sobre el patrimonio que iban a dejarlos, o también qué esperaban los hijos con respecto al patrimonio de sus papás, a participar dentro de la empresa, a su sociedad con sus hermanos. Todo eso lo aprendimos y lo documentamos y es la base de este procedimiento para elaborar el protocolo. Entonces, sí, hay formas muy específicas para trabajar, no tanto por los diferentes países o culturas, sino yo lo que he visto más diferencia es entre generación y generación. Es diferente trabajar papá con hijos o los hijos con sus hermanos o los hijos con primos y sobrinos. Entonces, cada generación tiene su propia dinámica y que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Y pues ya estás hablando de que cada generación vive cosas diferentes, nacieron en épocas diferentes, traen información diferente. Entonces, tienes razón, eso es lo más complicado. ¿Y qué dirías tú que dentro de esta investigación que hicieron con todas las familias, qué dirías tú que fue lo constante en lo que muchas familias coincidían, tanto pues, como objetivos o problemas, cualquiera de los dos que se te venga a la mente? Sí. Lo que hicimos es que todos los temas que se tratan en la empresa familiar o en la familia empresaria, coinciden ellos en los 5 temas, grandes temas que se tratan en el libro. El primero es qué queremos lograr juntos, la otra es cómo tomamos las decisiones, la otra es todo relacionado con el empleo y trabajo y remuneración a los miembros de la familia, quién puede trabajar en la empresa, quién no, cómo le vamos a pagar, cómo nos beneficiamos de la empresa, cómo repartimos dividendos, todo ese tema. Y los otros dos son la parte de la sucesión en la propiedad de la empresa y la otra es quién va a dirigir la empresa. Sí. De esos 5 puntos, todas las empresas coinciden que son los temas que tienen que resolver. ¿Y tú le darías importancia por igual a esos puntos? Cada familia tiene diferentes impactos en cada uno de ellos, pero con el que debemos de empezar es ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos lograr juntos, ¿no? Ese es con el que debemos de empezar todas las familias. Hay varios temas que tratamos también, que nosotros lo que hacemos es construir los 4 grandes pilares que se mencionan en el protocolo familiar. El primero de ellos es hablarnos con la verdad, ¿no? Entonces, tenemos que durante todo el proceso poner todas las condiciones para poder decir la verdad, reflejar lo que está sucediendo, informar sobre lo que está pasando dentro de la empresa y de forma real, no inventada. Entonces, es importante que aprendamos a hablarnos con la verdad porque creamos un elemento que es muy importante para que funcione bien la familia, que es el de la confianza, ¿no? Confianza. El otro es tratarnos todos con justicia, ¿no? Si hay alguien en la familia que diga es que no es justo como me están tratando, no van a poder trabajar en paz. Pero la parte de la justicia, pues es un tema muy subjetivo, ¿verdad? Tú lo puedes interpretar de una manera y yo de otra manera. Lo que hacemos nosotros es ponernos de acuerdo. La justicia va a estar referenciada a los acuerdos que tengamos. Si ya tenemos un acuerdo y tú los cumples, estás siendo justo conmigo. Si no los cumples, estás siendo injusto conmigo. Igual yo, si los cumplo, soy justo. Si no los cumplo, soy injusto. Entonces tenemos que tener una referencia para saber qué es justo y qué es injusto. Si tú te comprometiste a hacer un trabajo, lo tienes que hacer bien. Si yo me comprometí a pagarte cierta cantidad, te lo tengo que pagar para que todos se sientan tratados con justicia. El otro tema es saber perdonar. Muchas veces nos hemos encontrado que las cosas que suceden en el pasado en las familias las traen arrastrando. Sí. Todo lo que hacen dentro de la familia es basado en lo que les sucedió. En lugar de estar pensando, tenemos que trabajar en lo que queremos hacia el futuro. Y en lugar de estar viendo el futuro, están viendo lo hace 5 o 10 años atrás. Así es. El caso típico es de la señora que dice, no me hicieron fiesta de 15 años y toda la vida les está reclamando que no hay fiesta de 15 años. De hecho, hemos tenido que hacer fiestas de 15 años ya a señoras de 60, ¿verdad? Para poder sanar ese tipo de cosas. Pero bueno, es un ejemplo trivial tal vez, pero hay muchos temas y muchos asuntos que traes cargando y muchas veces ni siquiera el otro está enterado de que te hizo eso. Son cosas que uno se crea. De hecho, el perdón se trata de eso, aliviarse uno, no se trata de aliviar a los demás. Y ahí es donde entra tu socio. Así es. Ahí es donde entra la parte de la expertise que él tiene como psicólogo, ¿no? Así es. Entonces, todo esto, a fin de cuentas, pues son las relaciones humanas, ¿verdad? Cómo deben de ser, cómo nos debemos de comportar, cómo convivir, ¿verdad? Entonces, la parte de los psicólogos aporta mucho en este tema. Sí, y los puntos que mencionas son bien importantes porque precisamente los temas de dinero, por ejemplo, que, oye, ¿cómo le vas a pagar a la familia? Si tienen
remuneraciones extra o tienen prestaciones diferentes los fundadores, las generaciones que siguen hasta dónde pueden llegar, que van a tener sueldos acorde al mercado, Sí. o les vas a pagar más. Muchas veces hay confusión sobre eso y crea conflictos. Por ejemplo, alguien que no trabaja dentro de la empresa familiar se puede quejar: ¿por qué mi hermano tiene casa? ¿Por qué mi hermano tiene carro? ¿Por qué le pagan tanto a él y a mí no? Entonces hay confusión sobre de dónde provienen los beneficios que puedes recibir. Tienes que empezar a distinguir: es que familia es una cosa, empresa es otra cosa y accionistas es otra cosa. Y cada uno recibe beneficios de esos tres aspectos. Hay algunos que nomás reciben uno, hay otros que reciben dos y hay otros que reciben los tres. Si un hermano está trabajando en la empresa y es accionista, pues tiene beneficios como empleado y tiene beneficios como accionista. Si tú no estás dentro de la empresa, pues tú más recibes beneficios como accionista. Entonces, es normal y es justo que la persona que trabaje, pues se le pague por algo, ¿no? Y ahora, ¿tú dirías que pudiera ser una generalidad, sobre todo en las pymes, que cuando están trabajando en las tres círculos, en la familia, en la propiedad y en la empresa, dirías que una generalidad es que se reparten por igual, salarios iguales, prestaciones iguales, o no es tan constante eso? Puede ser, lo importante es el acuerdo, ¿verdad? Generalmente puede haber uno que le llamamos: vamos a pagarnos de acuerdo al mercado. La otra es: vamos a pagarnos como familia, o vamos a hacer una mezcla de las dos, ¿verdad? Hay familias que nos ha tocado que aún pues, ya estando pagándose de acuerdo con el mercado, y como no todos tienen la oportunidad de trabajar dentro de la empresa o en las mismas empresas, porque algunas son empresas más grandes y otras empresas más chicas, han cambiado su acuerdo y decir: ¿sabes qué? No importa en la empresa que trabajes, vamos a pagarnos todos igual. Pero lo importante para que eso funcione es que todos estén de acuerdo a pagar. Y hay varias condiciones que hay que cumplir para poder pagar y que son bien complicadas. Por ejemplo, el que todos tengamos el convencimiento de que todos le estamos echando ganas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a saber que mi hermano le está echando ganas, ¿verdad? Totalmente. Y eso, al final, yo creo que termina recayendo todo al primer punto, a la visión como familia. Así es. Tienes que ponerte de acuerdo para poder llegar a ya los temas de madurez empresarial. Por ejemplo, si tú dijiste: es que queremos tener una empresa institucional, ¿el que nos paguemos igual nos lleva a eso? No. Seguramente no, ¿verdad? Y justo ahí entra el tema de los conceptos. Tienes que incluso saber qué significa institucional para ti, qué significa institucional para mí. O sea, tienes que definir, o sea, no por definición, por definición existe algo, pero más bien cuál es tu interpretación de que sea institucional y cuál es la mía, ¿no? Porque a lo mejor estamos pensando que, no sé, que yo por institucionalizar una empresa es el supuesto de tener procesos y procedimientos, y pues no necesariamente. No es todo, ¿verdad? No es todo eso. Pero a fin de cuentas, el acuerdo en la familia es lo que Es lo que importa. Sí. Ahora, ¿qué dirías tú? ¿Cómo podemos definir institucionalizar una empresa? Bueno, así en forma muy, muy general, es el hacer que todos dentro de la empresa sepan qué tienen que hacer y lo hagan, ¿verdad? Y que en cada puesto que tengamos en la empresa esté la persona correcta. Si un familiar está en un puesto y no es la persona correcta, no es una empresa institucional, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que llegar a decir: ok, aquí está este puesto, requerimos de esta persona. Si es un familiar, qué bueno, pero si no es un familiar, estamos dispuestos a traer una persona que no sea familiar, especialmente en la dirección general de la empresa, ¿verdad? Y eso probablemente es lo más complicado. Es complicado que lleguen a un acuerdo de ese tipo porque pues es la ilusión que tienen todas las familias de que el mando de la empresa se mantenga como familiar. No, y aparte tú como director o como dirección, pues también de alguna manera sientes que si no tienes un proyecto alterno, si no tienes un proyecto de vida diferente, pues de alguna manera puedes llegar a sentir que pues se acabó tu productividad o se acabó tu etapa en la empresa, ¿no? Por eso es importante lo que tú comentabas ahorita, el apoyar procesos emprendedores de los miembros de la familia, ¿verdad? Y hay que promoverlos, porque la empresa no va a dar para todos, ni va a permitir que todos trabajen dentro de la empresa en un buen puesto, con un buen sueldo. Lo que tenemos que hacer es apoyarlos a que cada quien desarrolle sus propios negocios por su cuenta, ¿verdad? Que sean independientes, que sean autosuficientes cada uno y que no estén nada más esperando a ver qué beneficios me da la empresa. Es uno de los criterios más importantes para que la familia pueda continuar en el futuro. Entonces dirías que uno de los principales funciones de los líderes de la familia empresarial es crear más emprendedores dentro de la familia. Eso es lo que deberíamos de enfocar, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que no todos van a ser emprendedores, ¿verdad? Pero sí lo que tenemos que buscar es que sean autosuficientes, ¿verdad? Pero también tener claro de que no quieres ser emprendedor, pues entonces no te tienes que colgar de aquí, ¿no? Así es.
De hecho, un acuerdo que ponemos dentro del protocolo familiar es: nadie va a depender de los dividendos que salgan de la empresa. No es bueno que dependas de eso, que no sea tu único ingreso. Busca otra forma de mantenerte. Y eso hay que impulsarlo desde que están chicos. Y ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí, ese es un punto importante, porque regularmente dentro de los acuerdos que haces es, pues tengo mi salario, mis prestaciones y los dividendos, pues ya no los repartimos. Pero, ¿cómo llegar a pues a ese punto de decir, no podemos depender de los dividendos, vamos a generar un ingreso extra, pero si tú ya no tuviste un proceso formativo de chiquito o desde una etapa temprana y ya en la adulta entraste al mundo empresarial, pues cómo quitar ese sentimiento de, estoy traicionando a la familia o estoy desarrollándome más que el resto de la familia porque yo sí estoy buscando esos ingresos y a lo mejor el resto no. Pero pues tú vas a tener los beneficios de los ingresos que tú generas. Sí, pero pues mi pregunta es más en base al sentimiento, porque pues he tenido conversaciones y personas de que dicen, no, pues es que luego mi hermano se va a enojar y mi papá se va a enojar porque pues yo estoy haciendo esto otro. Incluso me tocó ver el caso de un amigo transportista que inició su propio proyecto y tuvo problemas con su familia porque pues ellos ya tenían transporte y le dice, oye, espérate, pues ¿qué te vas a hacer allá si aquí hay? Dice, pues es que yo quiero hacer una unidad de negocio que ustedes no quieren y lejos de llevarlo a un buen puerto y de que la familia le dijera, sí, dale, échale ganas, pues terminó en problemado, ¿no? Es que nos volvemos al principio, al inicio de, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus propios, tus anhelos, tu visión personal? ¿Verdad? Es algo que nosotros impulsamos mucho. Tú busca lo que tú quieres hacer, no te amarres a la familia porque no tienes otra opción, ¿verdad? Entonces, si tú quieres hacer algo, hazlo. Hay familias que sí castigan de si te saliste, eres un traidor a la familia, ¿verdad? Sí, sí, sí las hay, pero tú lo que tienes que hacer es perseguir tu propio sueño, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que la familia te pueda decir, ¿verdad? Y generalmente son los más exitosos, ¿verdad? Los que se arriesgan a salir de la cobija familiar, de los que están dispuestos a sacrificarse para lograr algo para sí mismos, ¿verdad? Y a fin de cuentas, y nos ha tocado que después de que se van y hacen todo y sufren y tienen éxito, nos llaman para que dirijan la Regresan. empresa. Sí, pero ya porque saben que esa persona lo puede hacer. Sí, pues sí. Pero de Entonces, alguna forma sales a mostrar tu valía, ¿no? así es. Entonces, así como regla general, busca lo que tú quieres en lo personal. Si la familia te da lo que tú necesitas para lograr lo que tú quieres, trabaja con la familia. Bueno. Y para ir concluyendo el episodio, Mauricio, que pues obviamente tengo muchísimas dudas, ¿verdad? Pero no, ya me vas a cobrar la asesoría Sí, después. ya me estás consultando. Este, em, ¿tú dirías que el primer paso para lograr esa institucionalización es buscar hacer el protocolo? Sí, en el sentido de que vamos a poner de acuerdo qué es lo que queremos, ¿verdad? Y si nosotros entre todos decidimos que queremos una empresa institucional, todos vamos a apoyar un proceso de institucionalización que no es un proceso fácil, que no es un proceso rápido, es un proceso que tarda tiempo, dura meses o años, pero todos tenemos que apoyarlos, porque si no lo apoyamos, la empresa o el proyecto no va a salir adelante. Y de alguna forma, si alguien de esos miembros no lo desea, es mejor no hacerlo o empujar de alguna manera cordial a que lleguen a esa madurez para que lo hagan. Tenemos que buscar, y sobre todo la parte de la aceptación de la decisión de la mayoría, ¿verdad? Tú puedes no querer algo, pero si la mayoría lo quiere, tienes que tener la voluntad o el carácter para decir, ok, yo apoyo, no estoy de acuerdo, pero voy a apoyar lo que todos dicen, ¿verdad? Ok. Y para concluir, hay una pregunta que me gusta hacer que es, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es el legado que Mauricio quiere dejar? Pues a fin de cuentas, a través del trabajo que hacemos, y nos lo dicen las familias con las que hemos trabajado, ya hemos trabajado con más de 300 familias, y muchas de ellas lo que nos dicen es, no saben el beneficio que esto ha traído para la familia, ¿verdad? Entonces, nos da mucho gusto ver a las familias que sí lo logran. La mayoría de las familias con las que trabajamos lo logran. Son pocos, realmente contadas las que no pueden continuar con el protocolo familiar. En general, yo tengo muy buena impresión de las familias empresarias. Son familias normales. Lo único que tienen es que tienen una empresa, tienen una plataforma de aprendizaje para los hijos muy diferente a lo que otras familias tienen para sus propios hijos. Entonces es algo que tienen que aprovechar y hacerlo y convertirlo en algo bueno para la familia. Entonces, en la medida que vayamos dejando familias que están trabajando juntas y trabajando en paz,
eso es muy satisfactorio para nosotros. Totalmente, pues te felicito porque ya has trascendido en ese gran número de familias y seguramente lo seguirán haciendo por muchos años porque pues al final del día todos los que participamos en una empresa familiar, en una dinámica de familia, pues necesitamos gente como ustedes que nos ayude desde su experiencia y desde todo lo que han vivido para tener esa inteligencia colectiva y poder dar ese paso y seguir avanzando. Así es. Pues yo los animo a todas las familias empresarias que busquen la forma de llegar a un acuerdo sobre estos temas. Algunos lo harán o tratarán de hacerlo por sí mismos. Algunos lo podrán hacer, otros no lo pueden hacer. Algunos necesitan mediadores. Entonces, que busquen la forma en que sí pueden hacerlo. Muy bien. Y si te quieren contactar, ¿qué tipo de empresas asesoran ustedes? ¿Cómo te pueden contactar para la gente que nos ve y requiera de los servicios de ustedes como consultores? Bueno, está la página de internet, es www.empresasfamiliaresmexico.com. Está mi canal de YouTube de Mauricio Álvarez. Ahí nos pueden localizar, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. De Bueno, verdad al contrario, encantado de estar disfruté aquí. mucho el episodio. Y amigos, si les gustó este episodio, les encargamos las 5 estrellitas en Spotify y les encargamos su suscripción a YouTube. Hasta la próxima.